¿Ya vieron Spider-Man? ¿Un nuevo día? Porque yo sí, y lo que voy a contarles en este video les va a cambiar completamente las expectativas antes de entrar al cine. Sin spoilers, se los prometo, pero con todos los detalles que necesitan saber sobre los personajes, sobre el tono de la película y sobre si los rumores que circularon durante meses eran ciertos o no. Quédense hasta el final porque las notas que le voy a dar a esta película los van a sorprender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos, Protocolo Vengadores, y hoy vamos directo al grano. Sé que tienen muchísimas preguntas sobre la película, pero como les prometí, en este video vamos a hablar completamente sin spoilers, porque muchísima gente todavía no la ha visto. De hecho, el día que estoy publicando esto, la gran mayoría de la población mundial todavía no ha podido verla. Yo tuve la oportunidad de verla, gracias a una función de prensa que suelen organizar para los grandes estrenos, y déjenme decirles que fue una experiencia increíble. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a ir tocando cada uno de los puntos importantes y al final les voy a dar mis notas a la película. Los que siguen el canal ya saben cómo funciona esto. Y por supuesto, me comprometo a traerles mañana el video con spoilers, así que pueden ver este video primero, para prepararse, y después de ver la película, regresan aquí para ver el análisis completo con spoilers, ¿de acuerdo? Pero por ahora, sin spoilers. Quiero empezar hablando del aspecto visual de la película. Ya podíamos sentir esto desde el tráiler, ¿verdad? Se veía todo muy bonito. Esos momentos en los que él se enfrenta a los villanos y todo lo demás. Ya nos imaginábamos que la película iba a tener una fotografía más elaborada. Pero les voy a decir algo. En el cine, es mucho mejor. ¡Qué película tan hermosa! Sobre todo si la comparamos con la trilogía anterior de Tom Holland, dirigida por John Watts. Esas películas tenían una estética un poco descolorida, por así decirlo. Esta película no solo es bonita, está pensada, ¿saben? Los lugares donde Spider-Man está, donde están los personajes, todo está muy bien planeado, incluso la hora del día. Van a notar mientras la ven que en ciertos momentos Spider-Man hace algo y está atardeciendo. Y ahí hay un simbolismo para la película. El hecho de que sea el atardecer, que esté oscureciendo, y después hay un momento en que está amaneciendo. También hay un simbolismo detrás de eso. Y creo que eso se refleja en la propia Nueva York. Creo que ninguna película de Spider-Man ha mostrado tan bien la ciudad, la forma en que Nueva York y Spider-Man están integrados. Es hermoso. Realmente lo vemos viviendo en esa ciudad. Uno entiende la ciudad como un personaje vivo ahí. De hecho, esto me lleva a la secuencia de cierre, que es un detalle, pero creo que a nadie le va a importar que lo mencione. Cuando empiezan los créditos de la película, generalmente hacen una animación, un dibujito y demás. En esta película es diferente, es distinto, y yo diría que tal vez sea la mejor secuencia de créditos de una película de Spider-Man, porque de verdad es hermosa, se conecta con todo lo que la película contó. Es muy buena de verdad. Y es algo simple, muy simple. Cuando lleguen al cine lo van a ver. Y toda esta cuestión estética se conecta también con lo que quiero comentarles sobre el traje. Solo con las imágenes ya sabíamos que este traje de Spider-Man es bonito, pero la película no tiene vergüenza de eso. La película muestra muy bien cómo este traje es icónico, cómo crea contrastes en la escenografía para resaltarlo y mostrar cómo Spider-Man se destaca de ese entorno. Y esto tiene todo que ver con el mensaje, con el arco dramático del personaje en la película. Esta es la mejor película de Spider-Man en acción real. Sí, mejor que las de Tobey Maguire, mejor que las de Andrew Garfield. Obviamente ustedes pueden verla y tener una opinión diferente. Está bien, pero en mi opinión, en mi ranking personal, creo que esta es la mejor película de Spider-Man. Estaba hablando del traje,
de cómo resalta al personaje en las escenas y todo eso. Y hay otro detalle que quiero comentar sobre el traje, que tal vez sea el más realista que se ha hecho del personaje, porque vemos que es una tela de verdad, ¿saben? Tal vez algunas personas, si viven en zonas donde no ha tenido la oportunidad de tener contacto con un cosplayer de alto nivel disfrazado de Spider-Man, pero en las convenciones y eventos hay muchísimos cosplayers, gente muy competente, y yo me he topado con varios cosplayers de Spider-Man increíbles. Y hay algo que pasa cuando uno se encuentra con un cosplayer. Se ve la tela, se nota que es un disfraz, se ven las arrugas en el traje, en la máscara, a veces se ve el ojo de la persona detrás del visor. Y con el Spider-Man de esta película, también vemos eso. Y esto no es un demérito de ninguna manera. Todo lo contrario, esto deja claro que, pues, es un tipo con un disfraz. No es una computadora gráfica extraña que pusieron para meter una fantasía en el personaje. No, el traje está ahí, Spider-Man lo está usando de verdad. Entonces, todo se vuelve más creíble, más palpable en esta película. Parece real, mucho más real que las películas recientes de Spider-Man, que se hicieron mucho con pantalla verde, ¿saben? Y ahí armaban escenarios virtuales y todo eso. Y no quiero decir que esta película no tenga computación gráfica, porque sí la tiene. De hecho, se nota en algunos momentos que usan efectos visuales para armar el escenario, para cambiar la iluminación, porque bueno, sigue siendo una película de Marvel. Todavía tienen un plazo que cumplir, y cuando una película tiene un plazo corto, muchas veces el que sufre es el departamento de efectos visuales, porque para tener un buen efecto visual se necesita tiempo, y las películas de superhéroes no siempre tienen todo ese tiempo. Pero incluso notando las escenas donde hay un muñeco de computadora y esas cosas, aún así son escenas hermosas, se ve un escenario de fondo muy bien logrado. Así que está muy bien hecho, muy bien hecho. Y ya entrando un poco en la historia, quiero comentar sobre la escena de apertura. Ya sabíamos que la escena de apertura iba a ser algo así como un compilado, un montaje, de Spider-Man actuando como vigilante durante el periodo entre Spider-Man, Sin Camino a Casa y ahora Spider-Man, Un Nuevo Día. Ya esperaba eso, pero ver esta secuencia de apertura fue todavía más increíble. Es una música espectacular. Son momentos muy bonitos, él venciendo a los villanos, a la mayoría de ellos. Así que vi esta secuencia de apertura sonriendo. No pude dejar de sonreír porque la película ya empieza con este abrazo al corazón, un abrazo al fan de Spider-Man. Hermoso, hermoso, hermoso. La película es buena desde el inicio, en el medio y en el final. Pero ya llegaremos a eso. Antes de continuar hablando de la historia, quiero hacer un pequeño homenaje. Dar las gracias al excelentísimo que se merece todo nuestro cariño, Destin Daniel Cretton. Realmente creo que esta película lo va a poner en las gracias de Marvel. Marvel lo va a poner a dirigir todo lo que se pueda, y yo voy a estar aquí para seguirlo de cerca, porque este hombre es muy competente, sobre todo después de las películas de John Watts. Y ya que estamos comentando esta película, voy a quejarme un poco de la trilogía anterior, pero por favor, no lo tomen a mal. A mí me gusta Spider-Man, Sin Camino a Casa. Me gusta la trilogía anterior, pero como conjunto, en mi percepción personal, creo que las películas anteriores de Tom Holland están bien. Son películas agradables. Eso es, son películas agradables. La última, Sin Camino a Casa, que tuvo a los otros Spider-Man y todo eso, fue mucho más fuerte, mucho más querida. Se volvió mucho más querida. ¿Por qué? Porque apeló a la nostalgia. Pero comparándola con esta nueva película, ya sé que van a pensar que estoy exagerando demasiado, pero así es como me siento. Les estoy contando cómo me sentí después de verla. Pero déjenme concluir aquí, porque Destin Daniel Cretton demostró que es un director capaz. Durante toda la película
Uno va viendo las cosas y va pensando, mmm, esto se está poniendo raro, esto se está poniendo extraño. ¿Por qué hicieron esto? Y la película va avanzando y va mostrando por qué pasó tal cosa. Y va demostrando que todo tenía un motivo. Cretton, que también es guionista de esta película, no dejó ningún cabo suelto. Todo en esta película tiene un propósito. Hasta los personajes, y voy a hablar de cada uno de ellos, los escenarios, los diálogos, que a veces son un poco obvios, está bien, pero todo tiene un significado. Es una película muy inteligente y muy bien planeada, lo cual es fantástico. Es como un aire fresco en este mundo de superhéroes, donde muchas veces las películas parecen hechas en línea de producción, en serie. ¿Saben? Sale una película tras otra, con la misma historia. Sale y ya. Es lo que pasó bastante con las películas de superhéroes, pero esta no. Parece que esta tuvo un cuidado extra. Pasando a los personajes, hablemos de Peter, porque ya sabíamos que él iba a pasar por un conflicto interno entre el Peter Parker y el Spider-Man que hay en él, dejando la vida personal de Peter Parker totalmente de lado. Y la película representa esto visualmente en el personaje, en la forma en que aparece lleno de cicatrices y hematomas cuando solo está siendo Spider-Man, viviendo en la lucha constante. Esa es su vida. Y llegando al final, vemos esos cambios, ese cambio de comportamiento apareciendo físicamente. Y por supuesto, está todo el asunto de la mutación que también apareció en los trailers. Él está pasando por un tipo de mutación. Y esto, amigos, no es solo espectáculo visual. Ya voy a quitar esto del camino. Al final voy a comentar sobre los rumores, si eran ciertos o no. Pero ya les adelanto que, desgraciadamente, no aparece Spider-Man humano, que muchas teorías señalaban, ¿verdad? Que Peter se convertiría en Spider-Man humano. Habría sido genial, pero no pasó. Y tampoco apareció Venom, así que también pueden bajarse de esa expectativa. Pero les digo algo, no estoy nada decepcionado, porque lo que entregaron fue exactamente lo que la historia necesitaba. Y fue excelente. Fue importante incluso para el final de la película. ¿Saben esa cosa que a veces comentamos, de que una película es genérica? ¿Por qué a veces se dice que una película es genérica? Porque no hay una gran historia detrás, no hay un tema fuerte. Esta película tiene temas muy fuertes. Tiene un arco dramático poderosísimo con Spider-Man. En serio, hay una escena donde lloré. Lloré de verdad. Me salieron lágrimas y esto nunca, repito, nunca me había pasado con una película de superhéroes. Y sé que mucha gente lloró con Spider-Man, sin camino a casa cuando aparecieron los otros Spider-Man. Pero a mí en particular, esa película no me emocionó a ese nivel. Fue una película que me gustó, pero estuve más emocionado y triste por Peter Parker que llorando de emoción. En esta película sí quedé emocionado hasta las lágrimas. Hay una sustancia ahí, hay una historia que me apretó el corazón. Y de verdad voy a llevar esta película conmigo por mucho tiempo. Es una película buena y va a ser importante. Ya es importante para el universo cinematográfico de Marvel. Ahora hablemos de Punisher, porque si sigo hablando del personaje de Spider-Man, voy a terminar dando spoilers. Y ese no es el objetivo de este video. Una de las preocupaciones que la gente tenía con Punisher es que perdiera su esencia al estar involucrado con Spider-Man. Punisher es un personaje para adultos, ¿no? Es violento, hay masacres, disparos por todas partes, dice groserías y todo eso. En mi percepción, no perdió nada de su esencia. Sigue siendo el mismo Frank Castle que hemos visto en otros medios. La diferencia es que construye una relación con Spider-Man durante la película hasta que lo lleva a otro lugar. ¿Saben esa cosa de que actuamos diferente dependiendo del contexto en el que estamos? Cuando estamos en la escuela con algunos amigos, por ejemplo, a veces decimos más tonterías. Cuando estamos en casa con la familia, de repente nos comportamos mejor. Siento que es este tipo de variación,
que en lingüística también se llama variación situacional, el tipo de variación de comportamiento que siento en Frank Castle. Es casi como si Spider-Man ayudara a florecer lo mejor de Frank Castle, de Punisher. Esto no quiere decir de ninguna manera que se vuelve bueno, no. Él mantiene sus convicciones, mantiene su modus operandi hasta el final de la película. De hecho, esto vuelve al personaje muy importante para la historia, para el tema de la película. Como dije, nada es gratuito en esta película, y el director, los responsables de la película, no dejan ningún cabo suelto. Y lo mismo aplica para Hulk, ya adelantando algo de los rumores. No aparece el Hulk gris. Sí, desgraciadamente. Pero se entiende de dónde salió ese rumor. Cuando estaba viendo la película pensé, por esto es que pensaron que habría Hulk gris en la película. Alguien filtró información de detrás de cámaras, pero ya llegaremos a eso. Ahora, la participación de Hulk es muy importante, no solo para las escenas de acción, ni siquiera es un mentor para Peter Parker, de la forma en que Iron Man lo fue en Spider-Man, de Regreso a Casa, o como Nick Fury lo fue en Lejos de Casa, o como Doctor Strange lo fue en Sin Camino a Casa. Nada de eso. Hulk es un personaje que está ahí y Spider-Man entra en contacto con él. Y esto es muy interesante de comentar, porque Spider-Man vive en Nueva York, específicamente en la Nueva York de Marvel. La película no tiene miedo de explorar eso. Entonces, hay personajes de Marvel por ahí, las situaciones que pasaron en las películas de Marvel pasaron ahí. Así que la película se aprovecha de estar en el universo compartido, pero al mismo tiempo no se apoya demasiado en eso. Hulk está ahí porque la historia de la película lo demandaba, y tiene todo el sentido dentro del contexto de la historia de la película. Quiero hablar de Hulk y de Punisher con spoilers, de hecho, porque son muy importantes. Tanto Hulk como Punisher sirven como un espejo para el viaje de Peter, de cierta forma, y esto tiene mucho sentido después de ver la película. Esto también aplica para el personaje misterioso, el personaje de Sadie Sink, del cual todo el mundo está haciendo misterio. No voy a hablar mucho de su personaje aquí, pero lo que puedo decir es que tiene mucho, pero mucho sentido en la historia de la película. Incluso tiene sentido para el propio viaje personal de Spider-Man. Miren, les juro que hubo momentos dentro del cine en los que pensé, ¡ay, no puedo creer esto! No puedo creer que están haciendo esto, va a quedar horrible. Pero la película fue avanzando, y llegando al final todo tiene sentido. Y mi corazón, saltando del pecho. ¡Caramba! Todo tiene sentido en esta película. Todos tienen un propósito. Todo está muy bien encajado. Tal vez todavía haya gente que no le va a gustar lo que hizo la película. Pero para mí, sin palabras. Sin palabras. Excelente. De maestro. Qué película tan bien escrita y bien dirigida. Es una película inteligente, como dije. Y esto también aplica para MJ y Ned, los viejos amigos de Peter Parker. Sé que hay mucha gente que los odiaba en las películas anteriores. Yo no tengo ese odio hacia ninguno de los dos, pero pienso lo siguiente. No hubo ninguna película donde estuvieran mejor trabajados que en esta. Su relación con Spider-Man es maravillosa, y sus interacciones con él también son maravillosas. Necesitamos profundizar mucho en esto en nuestra charla con spoilers, porque sin lugar a dudas, tiene mucho sentido que hayan regresado. Tiene mucho sentido que Disney y Marvel no hayan abandonado a estos personajes y que hayan decidido llevar al personaje de Spider-Man adelante trayendo a estos personajes de vuelta. Y no solo tiene sentido, para mí fue una estrategia genial. Genial de verdad. El lugar donde termina Spider-Man en esta película es maravilloso y puede llevar al personaje por caminos muy interesantes. Yo pienso que alguien comentó que un nuevo día era lo que pasaba al final de la película, y realmente digo que esa persona tenía razón. Al final de la película,
vemos un nuevo día para el personaje de Spider-Man. Y esto abre otro debate, porque los propios trailers mostraron un montón de personajes, los villanos con los que Spider-Man entra en conflicto y todo eso. Y surgió la pregunta, ¿la película queda desordenada porque hay muchos personajes, muchos villanos? Y les digo lo siguiente, de verdad hay muchos villanos, de verdad hay muchos personajes, pero todo encaja, todo tiene un propósito. No todos los personajes van a ocupar toda la película. No todos van a ser importantes para la historia, pero cada uno cumple su propósito ahí. Funcionó muy bien porque la película logró entender y respetar la jerarquía de los personajes dentro de la historia. ¿Cuál es el personaje con más tiempo en pantalla? ¿Por qué tal personaje dice esto en la mitad de la película? Hay un motivo, y al final, todo va a tener sentido. Apuesto que a esta película le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, y les va a pasar a ustedes. Después de ver esta película, van a salir de la sala de cine, tal vez pensando que les gustó mucho, o tal vez pensando que no tanto. ¿Quién sabe? Pero mientras la van pensando, recordando las escenas, van a ir conectando más y más detalles de la historia. Van a entender, por eso este personaje dijo eso. ¿Por qué iba a pasar aquello? Por eso pasó esa escena. Por eso, toda la película está muy bien planeada. Y creo que esta película tiene un enorme valor de rever. Ustedes saben ese término que se usa en los videojuegos, replayability, cuando un juego es tan bueno que uno quiere jugarlo más de una vez. Esta película también tiene eso. Es una excelente película para volver a ver y captar los detalles que no captaron la primera vez, porque simplemente ya saben lo que va a pasar hacia el final. No recuerdo ninguna película de Spider-Man que haya contado esta historia, porque generalmente las películas de Spider-Man, me voy a enfocar en las de Tom Holland, eran sobre Peter intentando vivir su propia vida, pero siendo arrastrado por el dilema de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta película va por otro camino. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya está arraigado en el ADN del personaje. No se va a ir. Su conflicto va en el sentido contrario. Es encontrarse a sí mismo. Vivir su propia vida. Este es uno de los temas de la película, y la forma en que construyen esto, en que transforman a los personajes alrededor de Peter casi como si fueran metáforas de su situación, de lo que está viviendo, experimentando, es maravillosa. ¿Qué película? Voy a dejar de elogiarla tanto. Ahora, antes de seguir, tengo que pedirles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. En serio, denle clic ahí abajo a ese botón de suscripción, porque necesito que sigan el canal para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Análisis sin spoilers, análisis con spoilers, y todo lo relacionado con el universo de Marvel. Suscribirse no cuesta nada, y para nosotros significa todo. Así que hagan esa suscripción ahora, activen la campanita, y no se pierdan absolutamente nada de lo que viene. Vamos a hablar de los rumores. ¿Los rumores eran verdad? No. No voy a dar spoilers aquí. De nuevo lo reafirmo, pero voy a comentar lo siguiente, sobre todo para la gente que sigue el canal, y sabe que siempre traigo rumores por aquí. No sé si se han dado cuenta, pero he estado adoptando una estrategia recientemente que creo que es buena. La estrategia es la siguiente. Cuando falta más o menos un mes para el estreno de la película, evito hablar de las filtraciones. ¿Por qué? Porque antes de ese mes, las filtraciones funcionan casi como teorías. Son cosas que pueden ser verdad o no cumplirse. Pero cuando falta un mes para el estreno, la película ya está lista. Mucha gente ya la ha visto en la producción, hay familiares del equipo involucrado, del director, de los actores. Entonces, hay grandes probabilidades de que lo que se filtre cerca del estreno sea verdad. Por eso evito cubrir esos rumores que creo que son ciertos, justamente para mantener el ambiente de expectativa y de sorpresa,
para la película. Y puedo decir con seguridad que muchos de los rumores que seguimos al inicio para Spider-Man Un nuevo día tienen sentido para la película, pero no eran precisamente correctos. Y esto es excelente. ¿Por qué? Porque incluso sabiendo los rumores, incluso teorizando, la película es capaz de sorprenderte. El final de esta película, en serio, no lo vi en ningún lado. Fue una sorpresa tras otra. Entonces, la película es maravillosa. Te engaña algunas veces. Uno piensa, no puedo creer que la película vaya por este camino. No puedo creerlo. Caramba. Pero después tiene sentido, cuando todo encaja. Así que salí muy, pero muy feliz. Espero que Marvel y las películas de Spider-Man sigan por este camino, donde las películas están súper bien estructuradas, bien planeadas, incluso con muchísimos personajes, todo muy bien jerarquizado para que entendamos, y que los directores también entiendan. Este personaje es el protagonista. Este otro es solo un apoyo para el protagonista. Es un coprotagonista. Y respetar esa jerarquía para que la historia no quede enredada. Básicamente eso. Y esta película de Spider-Man logró hacer esto con maestría. Por cierto, solo una palabrita sobre la escena postcréditos. Nada de spoilers, tranquilos. Al menos en la función que vi, solo había una escena postcréditos. No es esa escena postcréditos de caerse los pantalones. No, no esperen eso. Pero es una escena muy bonita que ciertamente tiene un significado para el futuro. Así que quede ahí ese aviso. En este momento estoy impactado. Esta película se queda viviendo aquí, en mi corazón. Y antes de despedirme, tengo que insistir en esto una vez más. Si les gustó este video, denle like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal y a que este contenido le llegue a más gente. Comenten aquí abajo qué es lo que más ganas tienen de ver en la película. Y sobre todo, si todavía no se han suscrito, suscríbanse al canal, síganos, activen la campana de notificaciones para no perderse el video con spoilers que sale mañana. De verdad, seguir el canal es lo que nos permite seguir trayendo este tipo de análisis, así que no se vayan sin darle a ese botón de suscripción. Muchísimas gracias por su compañía fenomenal. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.